Señores, señoras, bienvenidos. Gracias por estar con nosotros. Les saluda Romeo Lemus. Gracias por acompañarnos. Vamos a conversar con 3 diputados que están hablando y han estado hablando y que forman parte de la comisión esta, ¿no? Que ya se ha convertido de verdad en una comisión especial por el tema este de las medidas extraordinarias que están estudiando. Ayer, con mucha satisfacción, conocimos cómo los diputados de las distintas fracciones, incluyendo, por supuesto, el Partido Alianza Republicana Nacionalista Arena, lograron un dictamen favorable, creo que se llama, ¿no?, para poder ser sometido al Pleno. Este dictamen contiene ya las primeras medidas extraordinarias que han sido enviadas por el Ejecutivo a la Asamblea Legislativa, así es que de tal forma que está con nosotros el general Mauricio Ernesto Vargas del Partido Alianza Republicana Nacionalista Arena. General, muchas gracias por acompañarnos. Ayer lo vi en la conferencia de prensa también. Bienvenido. Gracias, un saludo a la audiencia y a los panelistas. Gracias por permitirme compartir con ustedes unas breves reflexiones sobre la parte de la seguridad y especialmente en el tema que tú planteas. Guillermo Gallegos, bienvenido Guillermo, muchas gracias también por acompañarnos. Romeo, es un gusto estar contigo en la entrevista y un saludo pues a los colegas que nos acompañan y a todos pues audiencia que está siempre pendiente de tu entrevista. Misael Mejía está también. Misael, muchas gracias, de el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. Bienvenido. No, muchas gracias, Romeo. Un saludo a los amigos y amigas televidentes. Es un gusto saber que estás de nuevo en Canal 12. Creo que es una muy buena corrección que la empresa ha hecho y un placer estar acá con el general y con Guillermo, que hemos estado desde hace ratitos ahí hablando de este problema que es la principal preocupación del pueblo y el compromiso se debe traducir en esfuerzos concretos. De acuerdo. Guillermo, a ver, quienes nos escuchan y nos ven en este momento podrían decir esto podría calificarse a primera vista más de lo mismo, ¿no? Pero quiero que me expliques tú, ¿dónde estás viendo las diferencias con planteamientos anteriores? ¿Cuál es la sustancia que tiene esta propuesta y estos acuerdos que están logrando los partidos políticos en la Asamblea Legislativa en torno a las medidas extraordinarias? Bueno, gracias. Yo también me sumo a la felicitación que hacía el diputado Misael Mejía por tu continuidad en esta entrevista que es muy valorada por la población salvadoreña. Y justamente, Romeo, tú has tocado un punto. ¿Cuál es lo diferente de esto? ¿Qué tiene de diferencia a todo lo que se ha hecho? En primer lugar, yo creo que lo principal es la decisión y la voluntad política que ha mostrado el gobierno central, los partidos políticos que conformamos o estamos representados en la Asamblea Legislativa, y que de buena cuenta, al fin de tanto venir insistiendo, hemos decidido, hoy pensaba en la mañana, hemos decidido realmente ponernos el cincho y agarrar a estos delincuentes por donde se debe, enfrentarlos y buscarlos y realmente dar la cara por los salvadoreños en este tema de la inseguridad que estamos viviendo. Eso en primer lugar. Segundo, y que va aparejado a la decisión, es determinante la decisión también de enfrentar al poder económico, yo lo tengo que decir así, que manejan las empresas telefónicas de este país. Quiero decirlo que no podrán ser todas las empresas telefónicas, pero sí algunas de ellas, y cada quien que asuma su responsabilidad, han fallado. Porque la primera medida que estamos implementando es justamente la de sellar, no la primera ni la única, la de sellar los centros penales, principalmente en que no entre o salga comunicación a través de teléfonos o sistemas de datos. El cómo entran los teléfonos es otro ingrediente que vamos a platicar. Entonces yo creo de enfrentarlos y tomar la decisión. Digo, no pueden quizás ser todas las empresas, pero quiero yo felicitar a una de las empresas, a Telefónica, que el día de ayer en un comunicado ha manifestado su decisión y su voluntad de querer colaborar, y eso se agradece porque, como he dicho yo, todos sumamos en esto, como por ejemplo la Sala de lo Constitucional, en haberle negado una inconstitucionalidad que solicitaba un ciudadano para que a las empresas no se le
multara por no bloquear la señal. No se les aplicara la ley No se que les fue aprobada en la aplicara la Asamblea ley. Legislativa. Entonces, yo creo en el año que- 2015, ¿no? Yo creo que estos son los puntos importantes. La voluntad y la decisión política y el cincho bien puesto para enfrentar a los terroristas y el poder también enfrentar a este poder económico que ha significado las empresas telefónicas. General, ¿gozan estos acuerdos, gozan estas medidas extraordinarias del apoyo de todos los partidos políticos? Estoy hablando ya no solo ahora sobre el tema de las telecomunicaciones y el bloqueo de los celulares, sino también de hacer uso o echar mano de 1000 reservistas de el estado de emergencia que se ha implementado en por lo menos 7 penales del país. Bueno, yo creo que definitivamente lo que se hizo el día de ayer es una muestra de que estamos llegando ya prácticamente al inicio, quisiera verlo yo, de una nueva etapa. Primero ya dejar de inculparnos un poco desde la perspectiva política y comenzar a entendernos que hay cosas que se pueden mejorar, hay cosas que se deben mejorar. La responsabilidad es del gobierno, pero también tenemos la responsabilidad política de dar ciertos apoyos a esta situación. Tampoco se debe de confundir que vamos a ser facilitadores de iniciativas del gobierno específicamente. Pero ayer comenzamos la discusión, discutirlo. Eso es muy bueno, porque esa discusión realmente nos llevó a... Yo tengo un año, ya voy a tener un año de estar en la Asamblea y por primera vez encontré una ventanita a través de la cual comenzamos a entendernos, a darnos la razón, dejarnos sin sabores, y esto definitivamente es bueno para la población. Yo creo que la seguridad es el problema de mayor prioridad que tiene los salvadoreños. El sentimiento de la población, arriba de las pensiones, arriba de cualquier cosa, la parte de la violencia, y me congratulo realmente porque se hizo un ejercicio bastante fuerte, hubo mucha disposición. Pero goza el respaldo de Arena como tal, digo, de estas medidas. No, indiscutiblemente. Si es que el problema es que por una concepción político-ideológica, y el mensaje ha sido es que ustedes se oponen a todo, ustedes, y está bien, pero hay que verlo en una realidad. No es si me opongo o no me opongo, porque oponerme no quiere decir que es por no estar de acuerdo. Arena, es más, nosotros preparamos un documento más o menos con todos los elementos desarrollados punto por punto, y fueron incorporadas algunas partes. Yo quiero agradecer la intervención. ¿Qué partes, por ejemplo, así concretamente fueron incorporadas y que fueron propuestas de Arena? La parte, es que coincidíamos. Si el problema es más de forma que de fondo. Si la realidad que coincidíamos, lo que cambia tal vez es la forma en que se redactan las cosas. ¿Cómo operativizar algunas cosas, quizás? Por ejemplo, yo insistí mucho durante todas las intervenciones que pude, que me dieron la oportunidad de hacerlo, insistía mucho que las leyes las hacemos demasiado descriptivas, pero no las hacemos prescriptivas. Entonces el que las recibe, las lee y las interpreta a su manera. Nosotros porque estamos en el ajo. Y aquí que a veces cambiamos, a uno lo cambian de una situación a otra, entonces llega otro. Pero nosotros siempre hemos estado pendientes de esta situación. Es más, nosotros introducimos una pieza sobre la parte de emergencia de los penales. Como a los 2 o 3 días el gobierno sacó su propia... Se estaba pronunciando sobre eso. Sí, pero la del gobierno fue mucho más amplia. Pero el eje central estaba en esa situación, porque para mí es la línea cero. Y como dice Guillermo, a mí me congratula de que este sea un primer paso. No quiero tener un optimismo desbocado, quiero tener un optimismo moderado,
porque vamos a tener que ver la implementación. Sí, sí, claro, y comprendo, diputado Mejía, que viene debate fuerte, ¿no? Debate que es importante, digo, el hecho de que haya debate no significa que no sea bueno. Entiendo que vienen propuestas que todavía no han sido públicas, pero que van a generar mayor debate. Por ahí podría venir un tema que ha sido bastante espinoso y es cómo organizar las comunidades, ¿verdad?, en defensa de ellas mismas, que es un tema muy espinoso, digo, a la luz de lo que ha vivido nuestro país. Pero bueno, dijimos cuando comenzamos el programa que ustedes lograron ayer un dictamen favorable. Concretamente, diputado Mejía, ¿qué contiene este acuerdo o este dictamen que aprobaron ayer ustedes como comisión? Mira, Romeo, yo antes de entrar al contenido exacto, primero quiero plantear de que en opinión nuestra las medidas excepcionales que vamos a aprobar están en el marco de una política pública de justicia, de seguridad y convivencia que tiene elementos de manejo integral. Hay 5 ejes establecidos, primero en la política pública, que fue puesta luego a un esfuerzo del más amplio espectro de sectores de la vida del país, el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia, que la terminó aterrizando en acciones que tienen no solo búsqueda de resultados a corto plazo, a mediano plazo, sino también una ruta de solución al problema del país. Ese esfuerzo de construcción de la solución al principal problema de los salvadoreños tiene énfasis en prevención. Hay una serie de esfuerzos territoriales. Ayer mismo el presidente de la República lanzaba un programa que busca generar cerca de 1000 empleos en el municipio de Soyapango. Pero el esfuerzo de reinserción, de rehabilitación, es un elemento que hay que complementar. En el Consejo se está discutiendo la posibilidad de una ley de protección de víctimas y testigos que tiene algunas debilidades. Reformas, pero fortalecer la institucionalidad de combate a la criminalidad en su conjunto y articularla es un problema que tenemos que resolver. Y por supuesto el tema de control y represión del delito. Es que es difícil entrarle a las otras medidas si este tema no se hace en este momento de manera oportuna, lo que debió haberse hecho hace ratos y que lamentablemente tenemos entonces un problema acumulado en el que ha habido alguna irresponsabilidad compartida, digamos, de no entrarle con los tacos de frente. ¿Compartida entre quiénes? Mira, no es un problema de echarle las culpas, pero el problema de combate a la criminalidad no es un problema del Ejecutivo exactamente. El papel de los 3 órganos del Estado, el papel de la sociedad, el papel de los liderazgos locales, en esto cuenta, más allá de si la actuación es en prevención o si es en represión y control del delito. El mundo está atravesando una etapa difícil en este tema y El Salvador no puede quedarse atrás. El diputado Gallegos en varios espacios ha mencionado la actitud que han tenido las empresas de telefonía, por ejemplo, en Honduras y Guatemala, donde se ha eliminado el acceso a servicios de telecomunicaciones y en algunos casos son las mismas empresas, pero aquí resulta que el interés económico mezquino priva sobre la vida de los ciudadanos. Eso no puede ser. Las medidas que afortunadamente a partir del anuncio del presidente de la República, de la solicitud de la comisión para participar del contenido de las mismas, nos llevó a 3 reuniones discutiendo el tema y que, como bien tú decías, ayer la comisión tomó el acuerdo de recibir este día oficialmente el Pleno, la iniciativa del gobierno, convocar de inmediato, pero hay un acuerdo de firmar el dictamen y de trasladarlo y aprobarlo hoy mismo en la sesión plenaria. ¿Qué contiene? Para entrar a la pregunta concreta que tú hacías. Primero, medidas de garantizar, habilitar algunos centros de reclusión temporales. Resulta que nuestra Policía Nacional Civil, en un número alto de más de 600 elementos policiales, le toca estar cuidando Bartolina, en la que hay cerca de 5.000 privados de libertad, cuando el papel de la policía no es de carcelero. ¿Y cuáles serían esos centros de reclusión temporales? Son 3 centros que se van a construir en 3 lugares del territorio nacional. Yo por cuestiones de no adelantarme a lo que vamos a aprobar,
pero buscamos liberar 600 elementos policiales que deben dedicarse al combate a la criminalidad. Diputado Mejía, enumeremos los 3 acuerdos principales. Uno es este y luego lo vamos discutiendo poco a poco, ¿no? Uno es este de habilitar centros de reclusión temporal, dice. Que tiene varios elementos, Ajá. que busca aislarlos, que busca evitar el hacinamiento. Y descongestionar, exactamente. Y que busca, sobre todo, liberar a una cantidad de elementos policiales que deben estar en otras tareas. El segundo elemento importante es el tema de limitar a los privados de libertad del acceso a comunicaciones, a desplazamientos, pero además fortalecer una medida que el día martes el presidente de la República, el ministro de Justicia y Seguridad y la Dirección General de Centros Penales tomó, que es hacer traslado de 299 cabecillas de pandilla a un centro de aislamiento en Quesaltepeque. El problema de esta medida es que nuestra ley penitenciaria le da 15 días la facultad al gobierno de poder hacer esto. Se puede prorrogar únicamente con el aval de jueces de vigilancia penitenciaria. Nuestro órgano judicial no está compenetrado todavía como debe ser. Y esa es parte de la reforma, que se pueda prorrogar por más de 15 días, ¿no? Es correcto, es darle las facultades al gobierno para que durante un año pueda He escuchado, resolver. Guillermo, palabras fuertes de por ejemplo, presidente de la Asamblea Legislativa diciendo, ¿no? Como sea, pero nosotros vamos a cumplir este propósito de evitar que haya acceso a las comunicaciones en los centros penitenciarios. Para decirlo de otra manera, por las buenas o por las malas, como se dice, ¿no? A ver, concretamente, ¿qué se está pensando hacer? Porque esto no es la primera vez que se hace este esfuerzo. Ya recordamos que en el año 2015, incluso la Asamblea Legislativa aprobó un decreto que establecía multas. Ya tú hacías referencia a eso. Fue ignorado prácticamente por las empresas de telefonía. No, mira, ahora, por eso te preguntaba al principio, ¿cuál es lo nuevo de esto, no? ¿Cuál es la nueva herramienta que tendría el ministro de Seguridad, sobre todo? Es que de parte de las empresas telefónicas, yo lo tengo que decir muy sinceramente, o de algunas, siempre manejaron algunos hilos económicos con algunas personas, y eso siempre les facilitó el que la ley les valiera, o que la ley no les importara. Y lo que a ellos les interesaba es que un teléfono les esté generando $2,000, $3,000 diarios en extorsión desde un centro penal. Ahora no, yo creo que ellos han recibido ya un mensaje contundente, o los que no lo estaban haciendo han recibido un mensaje contundente, que Dios ha querido que coincidentemente la resolución de la sala haya aparecido en estos días también, donde les dicen no, es pertinente que les puedan poner hasta $755,000 diarios de multa, casi 1 millón diarios se les puede poner si no cumplen la ley anti-extorsiones. Entonces yo creo que esto es importante. Pero quiero decirte, Romeo, que no solamente no es la decisión última y final. Claro, con esto sellaríamos los centros penales, y este sellamiento de los centros penales lleva un componente, el de cerrar comunicaciones y castigar, sancionar, destituir sin trámite alguno aquel personal humano, ya sea policial, del ejército, penitenciario o cualquier otra persona, introduzca algún objeto ilícito. Y es que somos humanos, ya sea por amenaza, por dinero o por cualquier razón, hay gente que se ha prestado para esto. Claro. Incluso sabemos de que de los muros de los centros penales hay gente que llega a tirarles. Guillermo, pero técnicamente, ¿cómo va a operativizarse esto? Ese es el punto, mira, ¿no? El problema, el evitar que entren teléfonos o medios de comunicación a los centros penales, se vuelve un caso bastante complicado, y al que lo haga va a recibir sanción drástica, pero independientemente al final entren por cualquier motivo, lo importante es que no puedan tener comunicación. Entonces, ¿cómo se va a operativizar esto? El artículo 6 de este decreto que vamos a aprobar el día de ahora autoriza al señor ministro de Justicia que junto con la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones
puedan tomar las providencias necesarias. Tan es así que estamos hablando de poder cortar electricidad, remover torres, ir a quitarles todo lo que tengan cerca si no atienden las peticiones que se hagan en el plazo establecido por la ley. Pero no solamente, yo lo decía el de ayer, no solamente es quitar y cortar, aparejadamente también va la sanción económica, que es donde les duele a las empresas telefónicas. Entonces, son dos acciones, en la cual la policía, con personal especializado, puede inmediatamente ir a quitar torres, a cortar cables, quitar energía, y no va a haber ningún problema. Sí, pero hay que medir, me imagino que constantemente se va a estar midiendo si entra o no entra la señal. ¿Tiene esa capacidad el gobierno? Pero aquí está la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones. Un aporte que hizo importante Arena el día de ayer fue que cada 30 días la Comisión de Seguridad va a estar pidiendo informe al ministro de Seguridad para que esté dando a conocer cómo va el avance de esto. Claro, como te decía, esto no es lo único, porque afuera también hay pandilleros, hay mareros, pero eso ya tiene otra atención, otro tipo de medidas que ya se van o ya se están implementando, porque el problema no solo es los centros penales, el problema es la comunidad, donde hay muchos de estos individuos que también andan extorsionando. General, ¿habrán discutido ustedes a ver cómo solventamos la parte de los cientos, miles de personas que viven en torno a los penales y que van a salir afectados con esta medida, ¿no? Es decir, también ellos tienen derecho a estar comunicados y de repente podría haber un reclamo, digo, que me parece justo de esta gente que dice, bueno, mire, no sé si el penal llegó primero o llegaron los habitantes después del penal, pero de todas formas ahí están y tienen derecho a la comunicación también. Sí. ¿Han debatido esto, cómo solventarle el problema a esas personas? Ese fue uno de los elementos que nos llevó un poquito de más tiempo y creo que todavía falta poderlo transferir y enchufar de una mejor manera, porque el problema de los penales, primero hay que entender y a la audiencia decirle qué se pretende. Cortar los puestos de mando y lo que es el mando y control de afuera adentro y de adentro afuera de los penales. 2, es controlar la economía del delito, que es la economía criminal, que son las extorsiones. 3, ver cómo se resuelve el problema de los homicidios, que por el mando y control se determinan en un momento dado de adentro hacia afuera. Ese es como el cuadrante específico. Para poderle responder, a mí no me preocupa técnicamente, eso puede resolverse. ¿Por qué razón? Porque los equipos son unidireccionales, son radios, no es que la torre en sí es la que transmite, sino que la torre tiene 4 caras, cada una de las caras tiene un radio y ese radio transmite aproximadamente en 120 grados, lo que hace la vuelve omnidireccional. Hay que bajarle la potencia o hay que anular ese radio que da hacia la parte de los penales. Ahí está lo que tú decís. ¿Qué sucede entonces? Que hay gente afectada en la periferia, sí, pero eso es fácil. Usted coloca radioceldas en la parte contigua al penal, pero que las celdas estén con la espalda hacia el penal, que como es unidireccional, la va a tirar hacia el frente y no hacia atrás, pero ahí están los bloqueadores. El problema en los penales, para que lo entienda la audiencia, es fácil. Son círculos concéntricos los que se manejan. El primer círculo es el control de las terminales que entran a los penales, porque no deberían de estar. Ese es lo primero. No debería haber tomacorrientes para carga eléctrica,
cargadores, Claro. chip. Entonces, el segundo círculo concéntrico son las empresas de telefonía, que media haber regulado esto de acá, en el segundo círculo concéntrico lo que se desarrolla es la disminución que existe en la señal en determinadas direcciones, y el tercer círculo es aquel que se da en las correcciones que hacemos junto con la autoridad, que es la integración y la colaboración del mismo. A mí me quedó una duda respecto al problema que tú has planteado y es bien importante. Yo, por ejemplo, no comparto al 100% en este sentido la opinión de Guillermo. Si bien es cierto, tienen las telefónicas, los proveedores de servicios, Sí, sí. tienen un grado de responsabilidad, pero definitivamente no está ahí prácticamente el kit, porque son 3 elementos básicos que deben de desarrollarse. Si uno de ellos no falla, ahí terminamos. Tienen que estar los bloqueadores colocados, el bloqueador tiene que tener una planimetría del lugar para que pueda tener toda la abarcadura posible. Tiene una serie de condiciones y situaciones bien importantes, pero en tu pregunta concreta, hay que tratar de afectar lo menos posible. Aquí viene la gran interrogante, que por cierto el día de ayer la platicamos, pero no logramos meterla. Es, yo proveedor de servicio, tengo una concesión, y las condiciones por las cuales me pueden quitar una concesión es por mal servicio, por deficiencias o por una serie de factores que van ahí. Entonces, uno de los factores que nosotros habíamos propuesto en la redacción, está bien, quítele la señal al 100%, pero désela por escrito. La autoridad que le diga, mire señor, usted va a tener que quitar esa torre porque nos está perjudicando. Y hay que ser riguroso con el cumplimiento de la ley, hombre. Claro. Sea quien sea, venga de donde venga, la ley debe de cumplirse, porque la hemorragia de homicidios que tenemos es tan alta que si no la detenemos vamos a tener problemas. Vamos a hacer una pausa. Supongo que ustedes han tenido comunicación a propósito con las empresas de telefonía en el país. Después de este dictamen, ¿ha habido alguna reacción de ellos que han dicho están en la plena disposición de verdad de entrar ahora o los van a hacer entrar? Vamos a hacer la pausa, regresamos en breve. Gracias, Misael Mejía, el general Mauricio Ernesto Vargas y Guillermo Gallegos conversando con nosotros esta mañana. Este tema es importante, darle el espacio y la cobertura porque estamos hablando, decíamos, mire, este no es un tema sobre si me robaron $5,000 o $2,000, es el tema que tiene que ver con la vida precisamente, ¿no? Si usted quiere, en honor a aquellas personas que han muerto precisamente producto de una extorsión, que no pudieron pagarla realmente. Misael, tú me decías, es que hay aspectos importantes. A mí me interesa mucho este tema, pero quiero cerrarlo ya porque hay otros temas que vienen importantes y me gustaría escuchar de ustedes también. A ver, esto no va a terminar de arreglar el punto, ¿no? Pero ayuda ya, es un primer gran paso, pero tienen que venir otras medidas. Pero solo con aterricemos este tema. El tema de telecomunicaciones, lo concreto es que existe tecnología y está demostrado. Cuando aprobamos la ley especial contra las extorsiones, las mismas empresas telefónicas accedieron a un mecanismo en el que ellos pueden adquirir equipo, incluso en conjunto, las empresas que tienen miles de millones de dólares al año de ganancia y no han querido cumplir esa ley. Por eso es importante incluirlas en esta etapa y además, esta es la almendra, es el centro, es la columna vertebral de las medidas que vamos a aprobar en esta primera fase. El tema es que hay que adoptar mecanismos tecnológicos que aseguren estar midiendo si hay señal y si hay comunicaciones de adentro hacia afuera y de afuera hacia adentro en los penales. Esa es obligación de las empresas telefónicas, pero hay equipos técnicos de CIGET, del ministerio, que tienen que garantizar eso. La segunda es que los operadores están obligados a cortar la comunicación.
si no hacen lo primero y no hacen lo segundo... En 24 horas. En 24 horas. Si no hacen eso, el gobierno tiene la facultad de ir a resolver el problema como sea. El punto acá es del lado de quién estamos, es la sensibilidad con la vida de la gente, y nosotros estamos convencidos que esta es una herramienta que hoy ya empezaron a aparecer diciendo que tienen disposición. Lo pudieron haber hecho hace un año que la ley está vigente. Pero este primer paquete de medidas incluye algunos elementos externos a los centros penitenciarios. El presidente ha anunciado la incorporación de 1000 reservistas para garantizar que la reacción externa que vamos a tener de la criminalidad tenga mecanismos de contención. Ya la Policía Nacional Civil, la Fuerza Armada ha tomado planes concretos, el esfuerzo de inteligencia en marcha está garantizando, y mira, el punto aquí es que el 2016 tenemos la obligación de generarle a la sociedad un punto de inflexión en este problema. Y no es un problema político del gobierno, del FMLN que está en el gobierno, es un problema de la sociedad. El vicepresidente, el presidente han dicho que llegue quien llegue en el próximo gobierno, no va a tener salida a este problema si no tomamos las decisiones como país en este momento. Y yo creo que afortunadamente la comisión ha sido el espacio, la Comisión de Seguridad Pública, en el que hemos empezado a dar una salida de ponernos de acuerdo, de poner la vida de la gente como el interés primario de todos y no los intereses mezquinos que por querer hacer quedar mal al gobierno no tomemos las decisiones. Yo creo que al final ese interés supremo de la sociedad, de la ciudadanía, es el que debe privar en este punto. Y hay otra serie de esfuerzos que vienen, que tienen que ver incluso con recursos que obligan a que otros actores fundamentales en este tema, como la Fiscalía General de la República y el órgano judicial, que si no articulamos, muy poco van a servir estas medidas. Lo que recientemente la Sala de lo Constitucional hizo con no admitir esta demanda que prohibía la implementación de las multas es un paso, pero no es suficiente. No admitió el recurso, ¿no? Presentado por este ciudadano, la Sala de lo Constitucional. Guillermo, ¿esto significa que el gobierno está facultado en este momento para poder implementar esas multas? Bueno, es que la ley ya está en vigencia. Sí, pero no sé si se había detenido el acto reclamado tras este recurso presentado. Yo pienso que sí, que estaba suspendido el acto reclamado. Tú hacías una pregunta, Romeo, ¿y qué pasa con los vecinos que viven alrededor de un centro penal? Bueno, se va a tratar de afectar lo menos posible, pero a los que afecte, que nos disculpen, que nos perdonen, pero priva el interés nacional, la vida de tantos salvadoreños que están muriendo por las directrices que salen de estos centros penales. Y lo vamos a lamentar mucho, pero uno tiene que sopesar también situaciones. Y es importante que también pueda haber un margen de bloqueo alrededor de los centros penales. Recientemente se ha descubierto, y esto ha sido una tónica que se ha venido... Es una práctica que siempre se ha venido dando, y yo lo conozco, es que alrededor de los centros penales los mareros han ido trasladando a sus familiares y han ido prácticamente desalojando a familias que vivían ahí. Y en la gran mayoría de estos centros penales vive gente que tiene vínculos con los mareros que están en estos centros penales. Entonces, valdría la pena que pueda tener un radio de afectación también en círculo. Ya la policía, tuviste cómo ha logrado en Izalco, por ejemplo, estar controlando este tipo de situaciones. Yo estoy muy optimista, Romeo, con esta decisión que se ha tomado. Vuelvo a insistir, no es la decisión final, eso hay que tenerlo en cuenta. Habrá alguna reacción por parte de estos individuos, pero justamente se está contemplando ya una serie de acciones que ya se están implementando a nivel del territorio. Y estas traen como consecuencia también el poder contener lo que pase en las diferentes comunidades. Pero básico, esencial, en esta lucha que hemos emprendido es controlar los centros penales, porque de ahí salen todas o casi todas las directrices que se dan para todo el país. A ver, general, conocidas estas propuestas, estas reformas que se están haciendo o estas medidas excepcionales,
¿usted cuáles sumaría más? ¿Qué otras medidas sumaría a este esfuerzo que se ha iniciado? Bueno, primero, yo he tenido bastantes diferencias con Misael en lo que respecta al planteamiento estratégico integral. Respeto la manera en que la ve, pero creo que le hacen falta algunos elementos. Y no es que yo tenga la razón, sino que lastimosamente no las hemos podido discutir ampliamente para podernos entender. Porque no es tosudez ni majadería de ninguno de los dos, sino que uno ve las cosas de esa manera y las defiende, pero cuando escucha dice, esto tal vez me conviene, esto no. Porque, por ejemplo, ¿qué es lo primero que habría que... La medida que tomó el gobierno en este momento era la línea cero que había que haberse tomado. Si en esto tenemos éxito en la implementación, yo garantizo que un 35, un 50% de los factores que se están dando ahora actualmente, automáticamente tienen que caer. Está hablando de extorsiones, homicidios. Extorsiones, homicidios. Tenemos un problema del hacinamiento de cárceles donde estamos casi en un 300% que se va a tener que... Porque todo el control no es en sí solo las señales telefónicas, no, tienen una serie de elementos que la conjugan. Por ejemplo, yo preguntaba ayer, pero me dijeron, mira, eso hay que verlo en una ley específica donde está. Yo me pregunto, ¿qué se va a hacer con los menores? Está la ley Lepina, el menor infractor, un acuerdo con Naciones Unidas, otro tratado, cuando andan muchachos de 14, 9, 12 10, años, sí, claro. 11 años de sicarios matando motoristas. Mi pregunta, ¿qué se va a hacer? Ese va a ser un problema que vamos a tener que discutirlo, vamos a tener que enfrentarlo. ¿Que cómo se resuelve? No sé en este momento, pero es un problema que tenemos. Los elementos que tú decís son, primero, tiene que haber un sistema integrado de seguridad ciudadana. Eso implica una serie de elementos y por razón del tiempo es una coordinación interna, interinstitucional. ¿Por qué razón, me pregunto yo, no hay una presentación adecuada ante los jueces donde capturo 100 y salen 90? Sí, pero el problema es que los que estamos soportando la investigación no colocamos las pruebas correctas. Ok, los que judicializan, ¿qué está pasando también? La fiscalía, la policía, los jueces, la policía, la fiscalía, medicina legal. Eso es un eje que hay que estudiarlo muy bien e implementarlo. Claro. Tenemos el segundo elemento, el uso de la tecnología. Aquí seguimos hablando de meter más gente. Yo quiero decirlo aquí, uno de los errores que nosotros cometimos en el conflicto armado fue haber crecido de una manera tal, pero sin la capacidad instalada para poderse desarrollar. ¿De qué me sirven 70,000 hombres sin botas, sin uniformes, gasolina, sin carro? Entonces la tecnología tiene que ir a la parte científica. El plan de empleo de la Fuerza Armada, yo sigo insistiendo que la Fuerza Armada tiene que tener un plan de empleo que esté de acuerdo al principio de empleo de la misma. De lo contrario, la estamos desgastando como último recurso, porque veámoslo objetivamente, ¿qué tenemos en un año, pongámosle? Más homicidios, más extorsiones. Y para aclararlo, ese no es un problema de este gobierno. Claro, general, iba a este punto específicamente. A ver, pensemos optimistamente, ¿no? Que este dictamen logra votarse ahora y entran en vigencia estas primeras medidas extraordinarias. El día de su publicación, como el día de su publicación, sí. Puede ser hoy mismo. Puede ser hoy mismo. Puede okay, ser. Muy bien. Pero digo, a ver, como esto se supone que es la punta del iceberg,
pero vienen otras discusiones, ¿no? Por ejemplo, usted decía, sí, 1000 reservistas, ok, pero lo he escuchado decir a usted, a ver, ¿cuál va a ser el papel que van a tener esos 1000 reservistas? Para mí, ¿Cuál va a ser el nuevo papel que va a tener la Fuerza Armada? Es solo de acompañamiento, es parte de lo que hay que discutir, entiendo, pero además se va a discutir, entiendo, no sé si la figura es correcta, la conformación de comités de barrios. sí. No sé si la figura, digo, el vicepresidente de la República, Óscar Ortiz, me dijo aquí, en la última entrevista que tuve con él, me dijo, a ver, que esos comités tengan incluso la facultad de poder capturar a una persona y entregársela a la Policía Nacional Civil. No sé cuál puede ser el alcance, ¿no? Pero esta medida es importante, pero también es controversial, ¿no? Es que el problema, todas las medidas son buenas siempre y cuando no se degeneren y no las descompongas del fin que tienen. Cuando tú, es lo que se llama el control de la población y sus recursos. Desde el punto de vista de la teoría, esto quiere decir, lo que se ha hablado tanto aquí, es como ser una policía comunitaria, ¿va? Pero esa es filosofía, no es cuestión de... Porque la Guardia Nacional, su filosofía que viene de la Guardia Civil Española es la comunitaria. 2 personas eran las que andaban en el pueblo y llegaban del alcalde, llegaban del gobernador, que con el tiempo esto tuvo deformaciones y tuvo excesos, de acuerdo. Porque aquí, si nos vamos a sincerar, es correcto. Hubo algunas cosas que no corresponden a esa situación. Entonces, lo que tú decís, ¿qué es lo que puede suceder? Que se utilice con fines políticos ideológicos. Sí, pero primero quiero saber si está en discusión ese tema, si va a ser abordado ese tema, si es parte de la agenda de ese tema. Bueno, mira, sí, se ha planteado y yo lo he venido también mencionando. Es importante la cultura de defensa comunitaria. La gente tiene derecho, la misma Constitución le otorga ese derecho a defenderse o a defender los suyos, su vida, sus bienes. Entonces yo creo que en la medida podamos facilitar esas condiciones para que la Junta de Vecinos pueda crear mecanismos de defensa de comunidad, sería fabuloso. Yo estoy totalmente de acuerdo. Lo único que debe de hacerse esto es conforme a la ley para que no se pueda desbordar en otro tipo de situaciones. El presidente en la reunión antes de vacación, el presidente Sánchez Serén dijo que estaba valorando los regímenes de sección, no los ha descartado proponerlos. Yo sigo insistiendo que aparejado a todo esto que hemos hablado, que es lo que se va a hacer al interior de los centros penales, también hay que tener el pantalón bien puesto y el cincho bien amarrado, los hombres y las mujeres la falda y el cincho, para tomar decisiones. Es que todo va en bien de todos los salvadoreños y en bien de la seguridad. Entonces, se está valorando. Se ha dicho de alguna manera, aparejado a esto es el batallón de 1000 reservistas, de lo mejor que podamos tener en este momento de reservistas de la Fuerza Armada, para que podamos tener un batallón, por decir así, de reacción en todo el país, que pueda desplazarse utilizando incluso medios de transporte de la Fuerza Armada, de la Fuerza Aérea, de la Fuerza Naval, para que pueda estar en el momento. Es necesario, indispensable, recuperar el territorio que de alguna manera los pandilleros obtienen en este momento. Mira, Romeo, primero creo que este primer paso refleja la capacidad de unir a 2 órganos del Estado importantes en la búsqueda de solución al problema. Sobre qué pasos van a seguir, primero hay una claridad de que deben escalonarse las medidas y lo que el presidente de la República ofreció a la comisión es que semanalmente nos estemos sentando para incluso trasladar resultados, evaluar más allá si esto tiene o no que ver con medidas legislativas que hay que considerar. Puede ser la parte ejecutiva incluso, que no le corresponde a la Asamblea, pero es importante generar un mecanismo permanente, sistemático, de evaluación. Como decía el diputado Gallegos, el Partido Arena le agregó el componente de la obligatoriedad de informar por parte del Ministro de Justicia y Seguridad mensualmente a la comisión
de cuáles son los resultados, de hacer una evaluación más allá de las buenas intenciones y de las sentadas que podamos tener en Casa Presidencial. Pero en el tema de la participación comunitaria, la recuperación del tejido social, del tejido familiar, este tema es clave. Nosotros, creo yo que es importante que el Canal 12 o cualquier otro medio de comunicación haga una revisión de qué está pasando en la zona norte del país, Chalatenango, Morazán. Es que no se necesita estar inventando mucho. El país tiene experiencias exitosas en las que la gente asume la responsabilidad de abordar. El referente más cercano que se tiene sobre esto es el tema de las defensas civiles, ¿no? Sí, y este es un concepto distinto totalmente, no es gente armada, no se trata de eso. Exactamente, ¿no? Mira, pero el punto es que si en alguna medida el gobierno nicaragüense con condiciones de pobreza, en todos los sentidos es parecido a la nuestra, si en un tema se asienta el éxito del combate a la criminalidad en Nicaragua, es en el papel de las comunidades, no es el papel únicamente de la policía, sino que el tejido comunitario logremos recuperarlo y que la gente no asuma una conducta del sálvese quien pueda. Y las evaluaciones nos van a ir dando la pauta si fortalecemos de manera legislativa, con implementación ejecutiva, este tipo de medidas o incluso la posibilidad de focalizadamente implementar otro tipo de... Y es que, miren, yo quiero decirle a los salvadoreños, tienen el derecho a defenderse, tienen el derecho. La ley se lo garantiza y el mismo instinto de supervivencia, la naturaleza humana les da el derecho. Yo creo que muchos vecinos ya lo están haciendo. Entonces, como Estado, podemos generar las condiciones para que esto pueda, de alguna manera, tener un cuerpo legal. Mira, yo creo que la cosa, Romeo, está por buen camino. Incluso quiero confesarte algo, en la última reunión hemos hablado de la posibilidad que el Estado salvadoreño, que para mí no es necesario, a partir de que la sala declara terroristas a las maras, se pueda juzgar a menores de edad como adultos, porque es indignante la noticia que hemos visto en los últimos días en los periódicos a este criminal menor de edad que mata a un conductor de transporte colectivo, lo confiesa, lo dice y sale libre. Entonces, ¿qué pasa? Es que es indignante realmente, y después podemos hablar de lo que es el sistema judicial. Entonces, pero se habló que como salvadoreño yo diría que no es necesario, porque la ley antiterrorismo y la declaratoria de terroristas nos da las facultades para que puedan ser juzgados como menores. Pero ya se habló la posibilidad que el Estado salvadoreño pueda denunciar este tratado internacional que vela por menores. Pero estamos hablando de menores de edad que por X, Y, Z razón se puedan meter en algún problema. Pero aquí tenemos una pareja de pandilleros terroristas de 11 años que asesinaron a otra persona allá en Mexicanos en la vacación de Semana Santa. Entonces tenemos criminal, hay que atentar y enfrentar ese tipo de situaciones. Entonces te decía, yo creería que sí es un derecho constitucional, humano, el que se pueda autodefender la gente. Los vecinos, general. Sí, yo sí quiero ser bastante claro en este concepto, porque si se tira a la mesa lo vamos a discutir muy fuerte y con vehemencia y con el respeto para podernos poner de acuerdo. Yo estoy totalmente de acuerdo en el planteamiento teórico, pero yo no quiero milicias de barrio ni milicias populares para que salgan grupos de choque en determinados momentos y estar moviendo las masas en un concepto político. Eso definitivamente tengo dudas razonables y nada más la actitud del otro lado es la que me va a dar a mí que yo estoy equivocado. Y si estoy equivocado, te voy a pedir que me invites para venirme a disculpar por lo que dije esta mañana. Muy bien. Pero las milicias, tú ves ese espectáculo Ni las defensas civiles, ¿verdad? No, está bien, general, usted dice lo que desde el punto de vista de la derecha sucede en Venezuela, ¿no?
Pero tiene un ejemplo también de Nicaragua, donde funciona muy bien esto. Sí, pero ojo, ¿cómo se llama? Tailandia, Filipinas, también funciona. Vamos. Pero ¿cómo realmente es? Yo, en respecto a lo que dice Misael, a mí no me importa lo que sea. Yo ya esa película ya la vi, no la quiero reeditar, sea el nombre que sea. Sí. Yo no tengo un concepto político ideológico, tengo un concepto de practicidad que lo vi. Como dicen en el barrio, soy chato, pero la cuelo. Literalmente. Sí. Y entonces a mí que me vayan a tratar de poner ese retrato, sí voy a hacer mucha fuerza para eso. No, pero está bien, me parece lo que usted dice. El bien debate es importante sacar de Chato, todas las dudas, ¿no? Acaba de hablar el general Mauricio el Chato Vargas, como le decimos nosotros. Vamos a la pausa, regresamos ya prácticamente para el cierre. Bueno, tenemos unos 5 minutos, solo quiero preguntarle su opinión respecto a este tema. Ayer lo abordaba también en la Radio Sonora, y decía, mire, alguien está haciendo un cálculo político del otro lado, no estoy hablando de los partidos, ¿no? Alguien está haciendo un cálculo político de las acciones y medidas que está tomando el gobierno y los partidos, porque hay mucha coincidencia que en el marco del anuncio de estas medidas extraordinarias aparece una tregua, entre comillas, ¿no? Una tregua decretada por los cabecillas de las pandillas. Mira, Romeo, yo lo que creo es que las presiones, las reacciones van a estar a la orden del día, en el sentido de cómo se han empezado a dar o incluso en sentido adverso, en sentido contrario, de incrementar. Lo que no puede ser es que la manipulación burda de la criminalidad en este país haga retroceder algunas decisiones. Y yo creo que aparte de este primer esfuerzo que vamos a hacer el día de hoy, que venimos haciendo desde hace algunos días, pero de juntar a las fuerzas políticas y a los sectores, a una parte de la vida nacional, se requieren otros esfuerzos en el país, aparte de lo comunitario que hemos estado abordando. Si el órgano judicial, por ejemplo, no resuelve el problema de la corrupción que tiene adentro, de depurar a los jueces, si la sala de lo constitucional no asume una actitud patriótica y deja de contribuir con la delincuencia, al retenerle al gobierno, aparentemente al gobierno, pero es al país, a la sociedad, de los recursos que se necesitan, como los 900 millones de dólares, que en sentido estricto 100 millones iban a ser destinados directamente al combate a la seguridad, a la inseguridad, pero si los demás programas sociales y el tema de generar otras condiciones de presencia del Estado en el territorio también ayudan a las comunidades, sin duda que es los 900. Y por último, es clave que la Fiscalía General de la República sume el esfuerzo en todo sume esto, el esfuerzo claro. plenamente. Guillermo. Yo creo que vamos en la ruta correcta y en un año vamos a tener Guillermo, resultados. sobre este tema, mira, este tema, el anuncio que hicieron los cabecillas de pandillas, pero además el anuncio de un movimiento, Movimiento Revolucionario del Pueblo, creo que se llama, ¿no? Mira, solo por aclaración, jurídicamente el renunciar a un tratado internacional se dice denunciar. Sí, denunciar un tratado. Denunciar o renunciar jurídicamente es denunciar, porque hay algunas interrogantes sobre el tema. Bueno, yo en primer lugar creería que este señor Mijango se debería estar callado. Entre más habla, más se compromete y más se mete en problemas. Por mí debería estar también en algún centro penal guardando detención, porque él es un vocero, es el portavoz que utiliza, uno de varios que tienen en este país, para dar a conocer lo que ellos quieren dar a conocer públicamente. Y ha quedado demostrado en el país que quienes cometen la mayoría de asesinatos en este país son los miembros de las maras. Si tú viste, desde que dijeron que se iban a reducir los asesinatos, el día de antier el registro era un muerto. Hoy creo que el día de Sí, pero ayer, eso también es otro mensaje, tienen control y pueden desestabilizar han habido cuando otros, quieran. pero
Yo soy de la idea que con terroristas, con delincuentes, no se negocia. Okay. Y sería lamentable que alguien quiera estar utilizando la muerte de tantos salvadoreños, el sufrimiento y el dolor para sacar alguna ventaja. Cierro con usted, general. Bueno, yo lo veo como un movimiento táctico que realmente estamos en una confrontación a mentes criminales contra la autoridad y hablemoslo en un término general contra la población. Ese es un anzuelo de tiburón que le han tirado para ver si usted lo pesca y reeditan una tregua 2 o tregua 3, así como dicen los anuncios de Cucarachas 48. Entonces, toda esa situación hay que verla si yo caigo en la trampa de la mentira y de la hipocresía. Por eso decía que tiene un cálculo político. Bien, el anuncio hecho por los cabecillas en el marco del anuncio de estas medidas extraordinarias. Por eso lo estoy diciendo. Y aquí, en las cuestiones de seguridad, no se puede plantear todos los elementos porque son de seguridad, tienen algún grado de confidencialidad. De lo contrario, usted está anunciando las situaciones. Con respecto al movimiento ese que usted plantea, cualquier ciudadano tiene todito el derecho de crear un partido político. Pero si nos van a querer hacer un partido político con base en las maras, que se olviden, porque eso no nos vamos a tener que chocar sobre esa situación, porque eso es totalmente inaceptable y sería cínico de parte de nosotros de no decirlo con bastante claridad, con contundencia. Eso no es posible, ni legal, ni ética, ni moralmente es posible que eso se pueda dar en nuestro país. General, muchas gracias por haber estado con nosotros. Guillermo, también gracias por haber estado. Gracias, Romeo. Isabel también. Gracias, Romeo, un gusto y vamos a seguir trabajando para resolver el principal problema del país y yo creo que a la vuelta de un año o antes las medidas van a empezar a dar esos resultados que el país necesita. Bien, muchas gracias por habernos acompañado. Nos vemos el próximo lunes a las 6:30. Es todo.